era el ponernos en riesgo, porque sí nos tocó que nos encañonaran, eh, parte del crimen organizado, sí. En el área del aguacate, recuerdo, íbamos tres compañeros varones y cuatro mujeres, y sí nos encañonaron, nos pusieron, unas armas largas en la cabeza, ¿no? Hay historias que no deberían de existir, pero que merecen ser contadas. Hoy no vamos a hablar de titulares, no vamos a hablar de cifras, pero vamos a hablar del dolor de una madre, de cómo cuando te arrebatan a un hijo, te arrebatan hasta el miedo. Esto es Cristian Mesa sin rodeos. Buenos días, bienvenidos a este programa especial. Tenemos aquí de invitada pues a una persona muy importante en este estado, Rosa María Jara. Ella es integrante del colectivo de Madres Buscadoras. Vamos a platicar con ella acerca de su historia. Primero que nada, pues bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenos días y gracias por la invitación y pues aquí estamos en la lucha, ¿no? Sí, bueno, pues me gustaría iniciar pues un poco fuerte, un poco triste también para ti. Quiero que me platiques un poquito acerca de quién era tu hijo, cómo se llamaba, cómo era, las personas que no lo conocieron, ¿cómo tú lo describirías a él? Bueno, para mí es un gusto siempre hablar de mi hijo. Tengo muchas personas que me dicen, no conocí a tu hijo, pero a través de ti lo conozco a la perfección. Mi hijo es Alejandro López Jara, un joven de 19 años. Somos de Mazatlán, Sinaloa. Él decide estudiar la licenciatura en gastronomía, empieza a ver opciones, ya que pues allá en Mazatlán no había una escuela como tal, había cursos, pero él quería hacer una licenciatura. Empieza él a ver opciones, da con la escuela, la Universidad de Vizcaya, Ujú. es seleccionado para una beca, gana la beca, gana una beca de un 50%. Entonces empezamos a ver las posibilidades de los campus, era aquí en Tepic Nayarit o era Hermosillo, Sonora. Ujú. Entonces yo decido que sea Tepic Nayarit por la cercanía que tenemos con nuestra ciudad, ¿no? De Ujú. origen. Entonces, yo le digo, no, pues te vas a Tepic, está más cerca, son 3 horas, yo puedo ir y venir en cualquier rato, y en lo que yo busco mi cambio yo trabajaba para Zagarpa, yo soy licenciada en economía, Ujú. le dije, en lo que yo pido mi cambio y me voy para contigo. Así pasa, llegamos aquí un 15 de marzo del 2017, empezamos a buscar dónde mi hijo se iba a quedar. Él empieza a buscar escuelas no escuelas, sino albergues donde se quedaban estudiantes, casas de Sí, casas de estudiantes, estudiante. pero yo le dije que no, que mejor buscáramos una casa porque nuestro fin era que yo me cambiara de lugar a vivir con él y mi otro menor hijo. Tenía en ese momento, tengo otro hijo que en ese momento tenía 8 años. Pues así pasa. Pensaban mudarse toda Sí, su familia con él, sí, ¿no? Acompañarlo. sí, decía yo, era marzo, decía yo en junio yo pido mi cambio, tu hermano estaba en cuarto de primaria, Ujú. sale de primaria y nos mudamos para allá contigo. Esos eran los planes. Llegamos aquí un 15 de marzo, buscamos una casa, nos gustó mucho y pues ahí decidimos que iba a vivir, ¿no? Entonces, así transcurre el tiempo. Los viernes que yo salía de mi trabajo a las 2 de la tarde con mi otro niño, nos veníamos y estábamos acá todo el viernes en la noche, sábado, domingo, y a veces nos regresábamos el lunes muy temprano Ujú. para que el niño pudiera ir a colegio. Así transcurrimos tres meses solamente. Ujú. Y un 22 de junio, recuerdo que yo ese día me vine el domingo 18 porque era el Día del Padre. Pues como yo era papá y mamá, mi hijo me dice, mamá, quiero Sí. estar contigo. Yo me vengo y estoy con él todos esos días, desde el domingo 18, el lunes 19. Eh, yo me preocupé porque el domingo 18 empecé a escuchar que había unos levantones. Ujú. Entonces, pues le dije, cuídate. Es el jueves 22, que ocurre la privación de mi hijo.
Mi otro hijo iba a salir su fin de curso en la escuela, en el colegio en Mazatlán. Entonces le dije, voy a ir al festival de tu hermano y me lo traigo y ya nos quedamos aquí porque pensábamos ir de vacaciones. Ya eran Ya eran vacaciones. vacaciones. Ujú. Me dijo, sí, mamá. Dice, yo también ya salgo el viernes. Mañana me dijo del colegio. Así queda. Yo recuerdo muy bien esa mañana desayunamos juntos. Con nosotros desayunó un amigo de él que estudiaba en la UT. Terminamos. Lo llevo al colegio, aquí por la calle Miñón. Lo dejo en la universidad y yo me voy en mi coche. Esa fue la última vez que yo vi a mi hijo. ¿Cómo es que usted se entera? ¿Usted quién la avisa o simplemente porque él ya no respondió el teléfono? ¿Cómo, Mira, cómo es que se da la, cuenta? la relación con mi hijo era muy, muy cercana, muy cercana. Era de estarnos todo el día. O sea, era yo de que, oye, levántate en la mañana, vete a la escuela, ya estás en la escuela, ya regresaste, es que Todo el comiste tiempo, todo el comunicación. día, todo el día. Él también era muy apegado. Me decía, mamá, ya estoy en la escuela, voy a comer eso. Yo sabía lo que mi hijo desayunaba, comía, todo. Entonces, ese día recuerdo que, pues, como normalmente le doy su bendición, lo veo que entra a la universidad y yo me voy en mi coche a Mazatlán. Ujú, Cuando yo llego allá, le digo, ya llegué, ya estoy aquí. A mediodía, como a las 3 de la tarde, él me manda un mensaje y me dice, ya estoy en casa. Empezamos a platicar, le digo, ¿qué comiste? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, me dijo, recuerdo muy bien que me dijo, comí costillitas en salsa verde. ujú, Y yo le dije, voy al festival. El festival era a las 4 de la tarde y me dice él, le tomas videos a mi hermano y me los mandas para verlo, ¿no? Y en eso estábamos platicando, eran como, eran como las 5 de la tarde y me dice, mamá, te voy a colgar porque Francisco, el amigo que había desayunado con nosotros en la mañana, ujú, dice, me está llamando, me dijo que vaya para el lugar de las canteras, recuerdo que me dijo. Dice, voy a ujú. ver qué quiere. Y ahorita me marcas, me dijo. Como mi hijo traía una motocicleta, entonces me dijo, pues te voy a colgar porque voy Sí. a manejar, ¿no? Entonces, perfecto, le dije yo, te hablo como en 2 horas, le dije yo. Y sirve que tu hermano ya terminó su evento, así quedó. Y exactamente como a las 6:30 de la tarde, yo le marqué, pues para decirle que ya había terminado el evento, que ya íbamos a regresar, que ya íbamos a venir para acá, y me mandó a buzón. Su teléfono me mandó a buzón y nunca, nunca, nunca en la vida, había pasado eso. Desde ahí ya fue la Sí, primer alerta, ¿no? El sí, primer foco rojo. me mandó a buzón y ahora es cuando yo digo, es verdad que las madres tenemos un sexto sentido. Sí. Yo sentí y dije, algo no está bien. Yo recuerdo que le comenté a mi mamá, porque colgué y mi mamá se me quedó viendo y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, es que Alex no me contestó. Me mandó a buzón. Me Ujú, dijo, se le debe haber cargado la batería, ya ves que es no, le dije, eso no puede pasar. Porque de ujú. hecho, yo siempre le traía una batería extra por lo mismo. Sí, por si andaba Ujú, fuera, que sí, lo entonces cargara. en ese Ujú, sentido, mi hijo era muy, considerado conmigo, ¿no? ujú, Nunca dejaba de contestarme. Si estaba en el colegio, me decía, mamá, estoy en clases, ahorita te marco. Entonces yo sabía que algo no estaba bien. ujú. Eh, Tenía una novia, mi hijo, y le marco yo a la novia, digo, Xochitl no está contigo, Alex. Me dijo, no, lo estoy esperando. Me dijo, es que no me contesta. Le dije, pasaron como 2 horas, se hicieron como las 8 de la noche. Vuelvo a marcarle a esta muchacha, que era la novia de él, y me dice, no, dice, de hecho quedó de venir por mí y no ha llegado. Yo recuerdo que le dije, ¿puedes ir a la casa a checar a ver si está dormido o algo? Va y me dice, señora, todo está oscuro, como que no, no está. Recordé que me había comentado que iba con un, Con el con un amigo. amigo, le Ujú, marco al amigo, si me contesta y le digo, oyes, Paco, Alex me dijo que iba contigo, que tú lo habías mandado a llamar y desde entonces ya no me contesta. Y él se escucha un sonido como de un suspiro y le digo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y me dice, no señora, nada bien. A Jara, porque a mi hijo le decían Jara. Dice, a Jara se lo llevó Fiscalía del Estado. Entonces le dije, ¿por qué? Y me dijo, es lo único que le puedo decir.
lo que sí me quedó muy grabado que me dijo, si lo quieres recuperar pronto, véngase ya. Y me colgó. Entonces, pues yo entré en pánico. Ujú. De primero pensé, no traía licencia, Como detenido por sí, cualquier yo tipo decía por vial, la ¿no? motocicleta, ¿no? No Ujú, traía licencia o no traía tarjeta de circulación o chocó algo, pero ese era lo que yo pensaba. Y sí, inmediatamente eh, subo a mi coche, me traigo a mi otro niño, así como estaba, pues yo pensé, voy, lo saco y ya, ¿no? Se acaba ujú, todo. Nos venimos, mi otro hijo y yo, llegamos aquí como a la 2 de la mañana, más o menos. Yo realmente pues no conocía Tepic como tal, no conocía gente, me voy directamente a fiscalía, me dicen que no hay ningún joven detenido con las características de mi hijo, que no hay ninguna motocicleta detenida. eh, Me voy a PGR ese día, recuerdo, pues ahí sí ni siquiera me abrieron, era en la madrugada, iba yo con mi otro niño, no me abrieron, me dijeron, pues yo nomás le enseñaba por el vidrio a la persona que estaba asegurada una fotografía en el celular de mi hijo. ujú, Este, Abre un poquito la puerta y me dijo, no, aquí no tenemos a nadie detenido. Me dijo, vaya fiscalía, es que ya fui, le dije, no hay nadie, no, pues entonces no la puedo ayudar. ujú, Recuerdo que recorrí los hospitales, empecé a preguntar, le pregunté ahí al policía que estaba en FGR, me mandó por la Loma, fui, también me dijeron que no había nadie, pregunté por los hospitales privados y pues no encontré a mi hijo. Me regreso a fiscalía, ya eran como las 4 o 5 de la mañana y me dicen que lo primero que fue, ¿qué edad tiene su hijo? ¿No? Al decirle yo la expresión, al decirle la edad, me dicen, ay, pues espérese, de seguro que se anda fue de de fiesta. fiesta. Entonces yo le dije, es que Alex no va de fiesta. O sea, uno como mamá sabe o conoce a sus hijos, ¿no? Es que Alex no va de fiesta. Le dije, Alex no es un joven que tome, ni fume, ni le gusten las fiestas. Le dije, pues no ha de tardar, señora. Tiene que esperar 72 horas. Ujú, Al otro día, que era viernes, yo contacto al amigo, va a mi casa y es cuando él me dice que a mi hijo se lo llevaron, ujú, que camioneta de Fiscalía del Estado, junto con otros 4 jovencitos y una jovencita. ujú, No me da detalles, nunca me dijo el por qué. Me dice, yo estaba ahí y le dije, ¿por qué a ti no te hicieron ujú, nada? Yo recuerdo que me dijo, es que yo me salí a comprar una Coca-Cola a la tienda y en ese momento llegaron y se los llevaron. Le pregunto que quiénes eran las personas, los jóvenes con los que se los habían llevado y me empieza a mostrar fotografías. La verdad que yo desconocía, solamente a uno sí lo ubicaba, que lo había ido a buscar en días anteriores. Me enseña a la joven y le digo, no, ella no la ubico. No, me dijo, de hecho, ella no era amiga de Jara. Me dijo, ella era novia mía. Me dijo, sí, es novia mía. Eh, pues igual, insisto, al otro día voy a fiscalía, no me quieren tomar la denuncia. Empezó a ver en redes sociales y en redes sociales, veo la fotografía de la joven y veo que la están buscando. Hay ujú, un contacto. Yo marco a ese contacto, me contesta el papá de la joven y yo le digo, oiga, fíjese que mi hijo también está desaparecido y creo que fue en el en el mismo mismo evento. evento. Ujú, Entonces, pues quedo de verme con el señor. Recuerdo que nos vimos en la iglesia de la Cruz de Zacate que le dicen. ujú, Empezamos a platicar y pues sí, resulta que teníamos algo que coincidía, que era el amigo, que era lo único que unía a nuestros hijos. ujú, Empezamos a buscar a los otros jóvenes, igual porque los estaban subiendo a redes sociales, y es así como yo empiezo a buscar a los papás de los 5 jovencitos sin conocerlos. Eh, y pues sí, resulta que los 5 coincidíamos que no conocíamos a los otros jóvenes, pero conocíamos al amigo en en común común. que tenían, Ujú, ¿no? Entonces es así como nos unimos 5 padres
5 padres de familia, y empezamos como a andar juntos a las investigaciones. El lunes 26 me toman la denuncia en Fiscalía del Estado, eh, pero sí fue un vía crucis porque sí nos trataron muy mal. De hecho, pues los 5 padres permanecíamos todo el día en fiscalía, no sé, con la esperanza de que llegaran los jóvenes. Nos corrieron. Yo recuerdo que a mí me sacaron del brazo los policías, que ya no tenían nada que estar haciendo ahí. Al teléfono de mi hijo yo le marcaba todos los días, siempre me contestaban. Incluso en una ocasión, el Le lunes, contestaban sí, llamadas. me ¿Y contestaban pero quién llamadas. era? ¿Qué le decían? Se escuchaban carcajadas, nunca me dijeron nada, Ah, okey. pero sí yo sabía, se escuchaban como pujidos, como que había una persona amordazada y yo sabía que era mi hijo, Mm. ¿no? Porque se escuchaba demasiado desesperado. Pero era, supongo que era como una especie para de presión hacia Sí, usted, ¿no? Pero, ¿a ujú. usted le llegaron a pedir algún tipo de No, rescate, nunca, dinero? nunca, nunca, Nunca. nunca, nunca. Este, pero sí se escuchaba cuando yo marcaba, como que el teléfono lo acercaban a esa persona porque se escuchaban los pujidos más fuertes. Ujú. Recuerdo en una ocasión que estaba yo dentro de la institución de fiscalía, marco y me contestan. Entonces yo voy inmediatamente con el comandante, que era de antisecuestros, donde habían tomado la denuncia de mi hijo, y le digo, mira, yo sé que ese es mi hijo, le dije yo, ¿puedes localizar el teléfono? Entonces Sí. agarra el teléfono, me lo quita y me cuelga. Y me dijo, usted no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, eh, pues era una impotencia, la verdad, sufrimos muy malos tratos los primeros 5 papás. Recuerdo muy bien que estando ahí había otra señora eh, que nos dijo, ustedes buscan a muchachos desaparecidos, y no, es que también mi hijo desapareció en los mismos días que los nuestros. Y es así como se empiezan a unir gente, porque ahí en mismo en fiscalía era una fila de madres que iban a poner denuncias Ujú. por desaparición de sus hijos. Y de todo esto, ¿en qué momento, fue que usted pensó o dijo: "Esto va para, pues, va para largo", ¿no? Porque a pesar de que, pues, no le hacían caso las autoridades y usted ya estaban formando ahí un grupo, ¿no? Sí, Un grupo de padres, pues, en busca de sus hijos, ¿en qué momento dice: "Esto me va a llevar tiempo"? me di cuenta en el momento que descubrí que estaba involucrada la Fiscalía del Estado en las desapariciones. ¿Por qué? Porque mi hijo tenía alrededor de 8 o 9 días desaparecido. Y yo recuerdo, era un viernes, fue una semana después, era un viernes como a las 11 12 de la noche. Recibo una llamada del joven que era amigo de mi hijo y me dice, señora, ¿está en su casa? Entonces yo le dije, no, le dije, o sea, vine a traer a mi otro niño a cenar tacos. ¿Por qué? Y ella me dijo, es que, fíjese que yo dejé 2 teléfonos en su casa la última vez que fui a visitar a Jara y quería ver si a ver si estaban ahí y me los podía entregar. Y yo le dije, pues ahorita que llegue a mi casa busco cómo son los teléfonos y en dónde están. Ujú. Me dice la ubicación. Yo sí estaba en mi casa. Voy y me fijo y sí estaban 2 teléfonos. Yo los ¿Revisa? prendí, los abro y yo me doy cuenta que este joven tenía comunicación con ciertos comandantes de Fiscalía del Estado y donde uno directamente, que era el comandante Quiñones, así decía, comandante Quiñones, yo no lo conocí, le ordenaba que buscara jóvenes a la fuerza para que se ingresaran a las filas, no tanto del crimen organizado, sino de fiscalía misma, porque creo que traían riña entre varios comandantes de ahí y cada quien estaba formando como sus grupos delictivos. Cuando yo leo eso, pues sí me doy cuenta, ¿no? Que, que iba a ser muy difícil que yo pudiera localizar a mi hijo porque ya eran ellos mismos los que estaban involucrados.
Este joven se da cuenta que yo veo, yo creo porque, pues, no sé, el estado de WhatsApp o algo, entonces me vuelve a marcar a mi Le teléfono aparece activo, yo y creo. me contesta, señora, no que no estaba en su casa. Y le dije, no estoy en mi casa, le volví a repetir. Y me dijo, ay, señora, nunca hubiera hecho eso, me dijo. No hubiera abierto los teléfonos. Dice, vio algo que no tenía que ver. En ese momento se escuchan dos motocicletas y empiezan a tumbar mi portón con un marro, lo empiezan a golpear. Yo me asomo y era él y otras dos integrantes. Entonces yo dije, pues ya, ¿no? Hasta aquí llegué. Estaba mi menor hijo y empezó a llorar. Entonces yo le dije, no, no llores, toma una almohada, la muerdes y te metes debajo de la cama. Si me llevan, no salgas. Ujú. Marco pues no era un colectivo como tal, a los 5 o 6 padres de familia, que ya teníamos un grupo de WhatsApp, y les digo, ¿no? Me están golpeando en mi casa, por si ya no estoy, me Ujú. llegó fulano de tal. Afortunadamente, a la vuelta de mi casa había otros padres que vivían y ellos llegaron inmediatamente, hicieron el reporte a fiscalía, pero nunca llegó la policía ni nadie a auxiliarme, sino que fueron los padres de familia que llegaron y pues gracias a ellos, ¿no? Yo digo que no pasó nada conmigo, ¿no? Todas estas situaciones y conocimiento que, bueno, ya ustedes tienen, ustedes se convirtieron en Sí. investigadores expertos, ¿no? Tiene conocimiento la Fiscalía de la República, me imagino, ¿no? O sea, ya no, porque se pierde ahí ya la confianza, ¿no? Hacia la Fiscalía del Sí, Estado, fueron, denunciaron, ¿qué sí, procedió? yo fui y denuncié eh, el intento, ¿no? De privación de la libertad. Ujú. No tuvimos respuesta. Recuerdo que, pues ahí nos dimos cuenta los 6, 7 padres que ya había en el grupo que estábamos pues muy vulnerables y muy desprotegidos. Recuerdo que ese día dijimos, tenemos que hacer algo. Hicimos el 4 de agosto del 2017, hicimos un plantón enfrente de Palacio de Gobierno. Los 5 padres temblando porque estaba el gobernador Roberto Sandoval. Y dentro de nuestras investigaciones, pues ya sabíamos, ¿no? Que también ahí había algo. Lo hicimos mediante redes sociales, convocamos a todas las personas que tuvieran un familiar desaparecido que se nos unieran. Y de ser 5 o 7 papás, ese día llegaron alrededor de 300 padres de familia que tenían un familiar desaparecido. Recuerdo muy bien que nos recibió el gobernador. Cuando estábamos en la reunión, pues diciéndole que no había investigaciones y eso, una madre de familia se para muy molesta y le grita al gobernador en su cara, le dice, es que tú tienes a mi hija, le dijo. La hija de esta señora había entrado al penal a visitar a alguien y ella nunca salió de ahí. Y pues no la encontraba y le decía, tú tienes a mi hijo entró al penal y ya no salió. Y le dice a la señora, regrésamela como está, no se hagan Ujú. majes, ¿no? Y recuerdo que se para el gobernador y le dice, así, bien directo, y le dice, yo me encargo de regresarle a su hija. Yo me comprometo que en menos de 5 días usted tiene a su hija. Recuerdo que de ahí salimos todos contentos porque dijimos, pues va a actuar, ¿no? El gobernador. Ujú. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que de ahí salimos como a las 5 de la tarde. Al otro día en la mañana sale la nota de una fosa clandestina, así de la nada. Fue un sábado, 5 de agosto, en Trigomil, y ahí estaba la hija de la señora. Ahí está, ahí salió la hija de la señora. No fue una donde creo que fueron bastantes cuerpos, ¿no? Fue así, Fueron eh, 6 cuerpos ahí, fueron ajá. 6 cuerpos. Pero esa fue una llamada anónima que le llegó a fiscalía y fiscalía fue Mm, quien descubrió esa fosa. y pues Era, ahí se deducen muchas cosas, sí, ¿no? O sea, te da entonces mucho que ahí es donde pensar. nosotros dijimos, no. O sea, al decirle al gobernador, me hago responsable de su hija que en menos de 4 días la tiene y al otro día aparece el cuerpo de la hija. Este, por las características que tenía el cuerpo, tenían 2 días que les habían quitado la vida.
Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que no podíamos confiar. Vamos a FGR a pedir que interviniera. Pues no nos querían tomar la denuncia, que porque era de fuero común. Cuando explicamos todo esto, nos ayudó mucho. Recuerdo que estaba el presidente de Derechos Humanos, Boicot, era quien Wicot estaba Rivas, sí, en esa época estaba Wicot entonces yo Rivas. recuerdo que fui con él, pues llorando le dije, y él nos extiende una carta para que nos recibiera delegado Padilla, que estaba en FGR en ese entonces, y pues no nos querían recibir la denuncia, y pues nos montamos, hicimos ahí afuera de Fiscalía General de la República, llamamos a los medios y nos tuvieron más de 12 horas afuera esperando, ¿no? Ujú. Recuerdo que llegamos como a las 12 del día, hasta las 12 de las noches nos atendieron, pero fue cuando aceptaron tomar las denuncias, ¿no? Las primeras denuncias por la desconfianza que había Sí. y por las pruebas que habíamos presentado de que, pues, varios funcionarios de Fiscalía del Estado estaban relacionados con estas desapariciones. ¿Cómo fue este proceso de, pues, de ser una madre de familia, como muchas somos, a convertirte en una madre buscadora, ¿no? Que se crea el colectivo, cómo se creó, fue a partir de ahí, de ese pequeño grupo que Sí, se empezaron a sumar, y qué representa para ustedes, sobre todo ser parte de este colectivo, ser buscadoras, porque, por ejemplo, muchos en la calle, muchos escuchamos las madres buscadoras, ya encontraron otro lugar, ya están en otra zona, se arriesgan muchas veces, pues ahora sí que en todos los sentidos, ¿no? Tanto de ir a un lugar a que les suceda algo, algún accidente, a que les pase algo ya de terceras personas, este, a las personas que no saben qué hacen los colectivos de madres buscadoras, ¿qué es lo que hacen? sí, pues de ser mamá, pues yo regresaba a Mazatlán y venía por mi trabajo, pedía permisos hasta que pues en mi trabajo me dicen, ya no te podemos sostener tantos permisos. Ujú. Y pues no lo dudé, dije, renuncio, le digo a mi mamá, me voy a Tepic, me voy a establecer allá, porque yo no puedo estar buscando a mi hijo y yo ya me daba cuenta que las autoridades no me lo iban a buscar. Ujú. Le digo, me voy a quedar allá. ¿Cuánto tiempo ya había pasado? Ya. Serían 2 meses más o menos. Ujú, Pero yo iba y venía. ujú. Y así es cuando me vengo, pues mi pequeño hijo se queda allá con mis padres porque no podía yo cuidarlo, pues no podía por estar en búsqueda de su hermano Alejandro. Y pues a la par mía, muchos papás de familia, sobre todo de los primeros, también dejan de trabajar, porque era una búsqueda de todos los días. ¿Verdad? No había una comisión de búsqueda, no había una comisión de víctimas que oraran los apoyos, no había una oficina especializada de fiscal especialidades a desaparecidos. Eh, Empezamos a escuchar que encontraban fosas en otros estados. Nos transportábamos a Jalisco, a Colima, a ver si, porque decían que se los llevaban a trabajar para allá. Ujú. eh, Dejábamos nuestra ADN porque no había una base de datos homologada Sí. de las muestras de ADN y empezamos a tener esa comunión con madres buscadoras de otros estados y así es como aprendimos a través de ellas, porque nos decían, ¿y su comisión de búsqueda? No, es que no sabíamos que era una comisión. No existe, Nayarit. Ellas nos empezaban a decir, no, es que tienen que tener. Recuerdo mucho a la señora, bueno, en lo personal, yo busqué mucho a la señora del Solecito de Veracruz, porque era un Ujú. colectivo que tiene mucho más años, la señora Leti, creo que es mi mamá. Y ella nos empezó a orientar, tienen que tener una comisión de búsqueda, tienen que tener una oficina. ¿Dónde están sus carpetas? No, pues que están en secuestros. No, es que no son secuestros, dice, porque pues no hay una recompensa, Sí, no no les les han piden pedido nada. dinero, nada.
Entonces, pues empezamos a conocer la Ley General de Víctimas, empezamos a estudiar, empezamos a tomar cursos con nuestros propios recursos, empezamos a ir a la Ciudad de México, empezamos a tomar cursos de medicina forense, de cómo buscar fosas clandestinas, y es así como nos empezamos a especializar pues en muchos rubros, ¿no? En los marcos jurídicos, los derechos que teníamos que tener. Aquí no había una ley general del Estado, una ley general de víctimas, no había una ley de desaparición. Fue muy difícil, la verdad, fue muy difícil, porque era entre buscar y tratar de tener el marco jurídico y las condiciones necesarias para que el gobierno nos escuchara. Y aparte era el ponernos en riesgo, porque sí nos tocó que nos encañonaran, parte del crimen organizado, sí. En el área del aguacate, recuerdo, íbamos tres compañeros varones y cuatro mujeres, y sí nos encañonaron, nos pusieron, unas armas largas en la cabeza, ¿no? Y ahora ya con todos estos protocolos que existen, con que está atención a víctimas, la fiscalía especializada, sí ha avanzado el tema porque, bueno, pues lamentablemente no, pues no ha podido localizar a su hijo, ¿no? Pero en general, o sea, en el panorama general, el apoyo. Hemos escuchado que incluso les dan un apoyo económico a las familias. El gobernador hace no tanto compró un dron, que creo que es el que ustedes de repente Sí. utilizan. Sí han podido obtener a lo largo ya de que son 9 Casi años, 9 años. casi 9 años, pues va llegando. Ahora sí que a cuentagotas el apoyo, pero ya hay un poquito más de ese apoyo. ¿Ha cambiado un poquito la perspectiva de ustedes? ¿O qué sucede? Que bueno, pues uno como madre jamás va a dejar de buscar, ¿no? Pero sí les ha apoyado este tipo de acciones que se han tomado. Mira, sí hay ese apoyo, es un apoyo, económico que apenas la Comisión de Víctima tiene 2 años entregándolo. Ujú. No se le entregan a todas las madres. Pues realmente es un apoyo, son 2,000 pesos Simbólico. mensuales, ¿no? Sí, O sea, simbólico, si meramente. compras unos sueros para ir a búsqueda se te van, Ujú, pero bueno, al final yo creo que las madres no es lo que buscamos. claro. Yo a mi hijo ya lo localicé, desgraciadamente, en la fosa de los 21, que es la fosa más grande que existe. Ujú. Lo curioso que es con toda este dron, con toda esta Tecnología. tecnología que hemos implementado, eh, las fosas se siguen encontrando por las madres buscadoras, ¿no? A, a pico y pala todavía, ¿no? El dron nos ha ayudado, pero no hemos podido, a través del dron, no hemos podido localizar ninguna fosa clandestina. Las fosas que se han encontrado son por los diferentes colectivos que reciben, pues, o recibimos llamadas anónimas. Es que aquí el problema es que la ciudadanía sigue sin creer en el gobierno. O sea, sigue sin creer en las instituciones. Cuando llegan a informar de un posible hallazgo, siempre es a través de los colectivos, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo como líder, sí me dicen, eh, pero no metas a fiscalía. O sea, nosotros te decimos, pero a ustedes como madres, pero no vayas a fiscalía, porque pues ellos están coludidos. Siempre es lo que ellos nos expresan, y por eso creemos pues que no le llega tanto al gobierno ni a comisión de búsqueda un reporte, ¿no? De una Ujú. posible fosa Sí. clandestina. Y todas estas acciones que ustedes realizan, como por ejemplo ahora para diciembre que colocan este Ujú. árbol de Navidad con los datos y fotografías de los desaparecidos, sí les ha resultado, ¿no? Sí han podido Sí, localizar y este, la ciudadanía sí empatiza con su fíjate movimiento. que ha estado últimamente, sí, nos ha costado mucho,
casi 9 años. Al principio era súper difícil. Nuestros jóvenes eran muy estigmatizados. La fiscalía no nos quería, bueno, la ciudadanía no nos quería ayudar porque también tenían miedo, ¿no? Decían, es que si se lo llevaron, quiere decir que la familia, ¿no? Y yo entiendo. Yo creo que los colectivos hemos hecho esa conciencia Ujú. o esto ha crecido tanto porque sigue habiendo desaparecidos, desgraciadamente. Este año, la zona del norte, lo que es Tecuala, Acaponeta, Guaquicori, es, es triste, ¿no? Sí. Mi colectivo se ha llenado un 40% de jóvenes desaparecidos de allá, de lo que va de enero para acá. Ujú. Entonces, desgraciadamente, la ciudadanía se ha dado cuenta que esto nos puede pasar a todos, ¿no? Sí. Que ahorita no hay quien no tenga un hijo, un conocido, un compañero de trabajo, un vecino, un compañero de escuela. No hay alguien que no conozca que alguien está desaparecido, ¿no? Ujú. Entonces, este, la ciudadanía se ha solidarizado un poco más con nosotros. Claro, nos ha costado mucho, pero desgraciadamente se han dado cuenta que las desapariciones no tienen ni un nivel económico, ni cultural, Mm. ni social, o sea, puede ser cualquier, desde niños hasta personas adultas. Siempre los jóvenes es el mayor número de desaparecidos. Sí. ¿Y cómo podríamos ayudarlas como sociedad? ¿Cómo podemos colaborar con su causa? Porque Nosotros, necesitan muchísimo, o sí, sea, sí, además de manos para sí. buscar, pues me imagino que recurso económico, simplemente empatizar con ustedes como bien lo dices, ¿no? De no señalar, de no estigmatizar, porque sí coincido completamente en que escuchamos, levantaron, desapareció un joven y luego lo damos por sentado Sí. que es porque está coludido con el crimen organizado o con algo malo, ¿no? Con algo delictivo, ¿no? Entonces, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Mira, yo siempre he dicho, yo escupí hacia arriba y me cayó en la cara. Siempre lo he dicho. Yo, bueno, vengo de un estado, Sinaloa. Ujú. eh, Se escuchaba. Yo lo escuchaba lejano y lo veía muy Sí. lejano. Y sí lo llegué a pensar. No, pues es que eso le pasa a las personas que andan involucradas o a las familias que vienen. Cuando a mí me pasó, eh, te lo juro que yo nunca pensé, este, que mi hijo fuera a ¿Qué formar fuera a parte de esas suceder? siglas, ¿no? Ujú. Ay, perdón. Nunca pensé y me di cuenta que debemos ser empáticos con las luchas de las demás personas y no debemos de juzgar algo que no conocemos realmente. Eh, yo sí pido mucha empatía para todos estos jóvenes o todas personas que son desaparecidas y lo que no es tanto el apoyo económico, porque como madres, pues no sé de dónde sacamos fuerzas o de dónde sacamos los recursos. Aquí lo que nosotros siempre pedimos es si alguien sabe eh, o tiene un mínimo sospecha o indicio de dónde puede haber una fosa clandestina, que nos lo hagan saber. Solamente eso, las mamás van, todo es anónimo, sabemos que la gente a veces dice, no, es que me voy a meter en problemas. Por ejemplo, la mayoría de las fosas han sido en predios cañeros. Mm. eh, la, las personas dueñas de esas tierras no querían decir porque tenían miedo a que les confiscaran, pues, no sé, sus predios, las cosechas. N- Nos ha ayudado a hablar con el gobierno. El gobernador ha tenido buena apertura con nosotros en el sentido de que si se encuentra alguna fosa clandestina en algún predio, que no tengan miedo de que van a ser esos predios confiscados, ¿no? Solamente se busca la fosa, si hay un hallazgo, se procesa y ya queda libre de cualquier delito o gravamen. Sí. Entonces,
Pues sí, ese es el mejor apoyo que le pueden dar a una madre buscadora, de decir, yo vi movimientos extraños en una casa de seguridad posiblemente, yo vi camionetas que estaban en el cerro en deshoras, que estaban escarbando y, y nosotros vamos a buscar así. Sea verdad o sea mentira o sea un positivo o no sea un positivo, eso nos marca la pauta como para no solamente buscar ahí, ¿no? Entonces empezamos a buscar como todos alrededor y así hemos encontrado muchas fosas clandestinas. Híjole, Rosa María, pues este es un tema del que ojalá no tuviéramos que hablar o no existiera más bien, pero que sin embargo lo vivimos, sobre todo ustedes como buscadoras que lo viven día a día, y pues hay que decirlo, ¿no? Que la gente que vea que es algo real, algo que está pasando y que, como bien dices, nadie estamos exentos, hay que apoyarnos, hay que cuidarnos entre todos. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría que dijeras algo, ahora sí que no te hayas atrevido a decir, así sin rodeos, ¿qué le dirías ya sea a alguna madre buscadora, ya sea a las autoridades o algo así, algo que, que Bueno, lo tengas ya en tu ronco sí, pecho? a mí, ejemplo, yo tengo 2 años que ya me entregaron a mi hijo, sigo Ujú. en la lucha porque no solamente es el encontrar, ¿no? Yo siempre he dicho, tengo la verdad en mis manos. Mi hijo era un joven inocente, y creo que hay culpables, ¿no? Tengo una persona ya detenida que fue el amigo, logramos una sentencia el año pasado de 700 años, por los 5 jovencitos. Pero yo sí le quiero decir a cualquier persona que por desgracia sufra este flagelo, que no se calle, que no tenga miedo, que se una a un colectivo, el que quiera. Hay varios colectivos aquí en el estado, por desgracia, que se una, que no calle. eh, un colectivo siempre va a cobijar a una madre buscadora de la mejor manera, sin pedir nada, sin juzgar, sin condicionar. eh, Porque las personas o las madres que ya encontramos, por desgracia, a nuestros hijos de una manera, pues, que nadie desea, ¿no? Seguimos en esta lucha porque queremos que no te pase a ti, que no le pase a la vecina, que no le pase, esa es nuestra labor, ¿no? Yo siempre digo, ojalá y se llegue el día que los colectivos de madres buscadoras ya no existan. Aparte, yo tengo otro hijo, entonces yo estoy buscando un mundo mejor para mi hijo, Claro. para los hijos que algún día mi hijo va a tener, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la desaparición de Alex, pues no es en vano, ¿no? Ella no puede regresar conmigo en esta vida, a lo mejor en la otra nos encontramos, pero que digo, que en la desaparición o la muerte de Alex y la muerte de muchos jóvenes que han sido inocentes, y te lo puedo asegurar, y meto las manos al fuego por ello, que no sea en vano, ¿no? Que ya ningún joven más sufra esto. Eh, Ahora que está la nueva fiscal, Ludmila, hemos tenido una buena apertura. Hemos logrado en estas semanas, eh, 2 vinculaciones a procesos de personas, perpetradoras, y desafortunadamente, que fueron, trabajadores de fiscalía, ¿no? La semana pasada logramos una vinculación y sí me gusta decirlo, yo nunca he tenido filtro, no tengo miedo tampoco. Era el jefe de escoltas del fiscal Petronilo. Entonces, imagínate el grado, las personas que nos cuidan, son las que hacían estas atrocidades, ¿no? Logramos una vinculación, la semana pasada, y yo le quiero decir a la fiscal, yo he estado muy cerca de ella, ha tenido esa apertura, le he demostrado que varios funcionarios que aún siguen activos dentro de la Fiscalía del Estado están relacionados con estos crímenes desde el 2017 hasta la fecha. Entonces, ella, ha prometido mano dura,
Entonces, Abrió las puertas de la fiscalía para sí, que excavaran ahí incluso. sí, o sea, eso también lo quiero reconocer, así como hemos tenido una lucha muy fuerte contra Fiscalía del Estado. eh, Esta búsqueda en fiscalía yo la estuve desde el 2018-19 buscando. El fiscal anterior nunca me dijo que no, pero nunca me abrió las puertas, ¿no? Entonces entra ella, me da el acceso, lo agradezco. eh, Se encontraron algunos restos óseos, se determinó que eran de fauna. El día de ayer tuvimos una reunión con ella. Se van a ir a FGR para hacer una segunda revisión de esto. Entonces, eso se agradece, sí se agradece. Y pues vamos a seguir en la lucha, porque no hay enemigo pequeño. Y si a la madre, a una madre buscadora, todas esas autoridades que están coludidas con el crimen organizado y que son perpetradores tanto intelectuales como materiales de estas desapariciones de jóvenes, pues la madre buscadora no les tenemos miedos, ¿no? Nos quitaron lo que más queríamos y dicen por ahí, cuando te quitan un hijo, también te quitan el miedo. Así es. Pues muchas gracias, Rosa María. Te agradezco mucho el tiempo que me hayas abierto tu corazón y sobre todo las palabras que nos diste a mí y pues a todos los que nos escuchan. Yo quiero agradecerte y también quiero enfatizar mucho que gracias a los medios de comunicación hemos logrado mucho. Yo siempre he dicho, son nuestro mejor aliado, porque cuando logramos hacer este plantón aquel 2017 fue a través de las redes sociales. Cuando logramos que FGR tomara las denuncias, las primeras denuncias, fue gracias a los medios. Cuando hemos hecho una marcha, cuando hemos visibilizado todas esas violaciones a los derechos que hemos tenido, siempre ha sido gracias a ustedes. Entonces, gracias a ti, a todos los medios de comunicación, que este tema no lo dejan de lado, que no lo criminalizan, que no lo estigmatizan y que desgraciadamente es el pan nuestro de cada día. Gracias. Sí, nada. Bueno, pues amigos, pues con esto terminamos y como bien lo dijo Rosa María, cuando te quitan un hijo, te quitan el miedo. Y pues esto fue Cristian Mesa sin rodeos.